muy importante que está en el Antiguo Testamento, que es Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, y voy a leer del versículo 21, del versículo 17 al 21. ¿Ya están todos allí? Primera de Reyes, capítulo 18, versículo del 17 al 21. Vamos a estar leyendo todo este capítulo porque es algo muy importante y es palabra de Dios, y todos podemos aprender de la palabra de Dios. Y la palabra del Señor dice así: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y tu casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Padre, le pido su unción esta tarde, Señor, que me unja con su Santo Espíritu, Señor, que me dé correcta interpretación de su palabra, Señor, que todo lo que salga de mi boca sean palabras dadas por usted, Señor. Le pido que abra nuestros oídos espirituales para poder recibir el mensaje que tiene preparado para cada uno de nosotros. Se lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Acab era el rey de Israel. Entonces en este tiempo ya estaban en sequía. Elías había profetizado que iba a haber una sequía. Entonces ya estaba como más o menos entre la sequía, ya tenía años que no llovía. Entonces le mandó a hablar a Acab. Y en ese tiempo ya había mucha idolatría allí en Israel. Acab era rey, estaba casada con Jezabel, que era una bruja, que era una idólatra, que era una mujer mala. Se conoce hasta el día de hoy que espíritu de Jezabel es espíritu de maldad, espíritu malo. Entonces rey, se hicieron muchas cosas malas y tenían 850 profetas malos. Eran 850 profetas que profetizaban para Baal, y eran 400 que profetizaban para la reina, para la diosa Acera, que le dicen. Entonces había mucho paganismo, había mucha idolatría, y estaban estos allí en Israel. Y me llama la atención porque usted puede pensar, pues Baal, pues ¿quién es Baal? Pues Baal era como un símbolo de un toro que hacían y lo adoraban. Pero en este símbolo del toro era que representaba la lujuria hacia el poder, había inmoralidad sexual, había muchas cosas allí relacionadas con Baal y Acera. En esos tiempos había muchas cosas, pero no nomás paraba allí, lo llevaba a un paso más alejado, más profundo. Y le quisiera que fuéramos, vamos a regresar aquí, quisiera que fuéramos a Jeremías capítulo 5, 19, versículo 5, y nos habla de lo que era el servicio a Baal, lo que se requería, aunque era mucha inmoralidad sexual, lujuria, el poder, pero mire lo que le hacían a Baal. Ya está allí, lo voy a leer, Jeremías capítulo 19, versículo 5. Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni vino al pensamiento, dijo Jehová. Entonces el servicio a Baal le habían
hecho altares y sacrificaban a sus niños allí. A los primogénitos de las familias iban y los sacrificaban a Baal para que estuvieran con bien. Imagínense hasta dónde llegaba la maldad, que iban y ofrecían a sus hijos al sacrificio. Es algo tremendo. Empezaban allí, habían lugares altos. Se dice en los comentarios que cuando iban a sacrificar los niños a Baal, había un grupo de gente con tambores y música y flautas, pero cuando dejaran caer a los niños allí, empezaban los tamborines a tocar bien recio, para que no se oyeran los gritos y los llantos de los bebés. A otro que también le hacían algo similar era el dios Amolec, que era un dios que tenía un cuerpo humano y tenía la cabeza de un toro, y creo que ese tenía las manos extendidas y calentaban el toro de metal, y allí dejaban caer los niños en las manos rojas de puro acero que hacían el sacrificio a los niños. Entonces la tierra de Israel estaba perdidamente en la maldad, sacrificando a sus hijos. Llega el profeta Elías y les habla, y el pueblo se queda como que no hallaba qué hacer, como que estaban tan involucrados en esa práctica que ya ni sabían ni qué era bueno ni qué era malo, porque se quedaron callados. Otra que era la Acera. La Acera era la diosa de fertilidad, que muchas de las veces hacían templos paganos, y en esos templos paganos practicaban la prostitución para los templos paganos, y se dice que de allí de practicar esa cosa, todos los bebés que nacían de allí eran los que sacrificaban a los dioses, a Baal y a Molec, que de allí que era el fruto de esos rituales paganos que hacían. Entonces todos los israelitas la mayoría estaba involucrado alabando a Baal y a Acera, practicando en esas cosas inmorales. Estaba pensando y estaba, bueno, pues ¿por qué se dejaban ir sobre el pecado, la perversidad y la maldad que los llegara hasta sacrificar a sus propios hijos? Entonces la palabra de Dios dice que el pecado te va a llevar más lejos a donde querías ir, que el pecado va a traer y va a producir luz, y luego después de luz va a concebir y te va a producir muerte. Y es cierto, cuando el pecado, nos dejamos llevar por el pecado te va a llevar más lejos a donde querías ir, y te va a hacer pagar más de lo que estabas dispuesto a pagar. No sé, no dice la escritura por qué estos hombres iban a esos templos paganos. A lo mejor las muchachas estaban muy bonitas, a lo mejor les pasó lo que Samson, que amaba a las filisteas, que estaba atraído a ellas, pero total que se iban allá, participaban en eso, y ya al último terminaban sacrificando a sus hijos a esos dioses. Estaban perdidamente perdidos en la oscuridad, en las tinieblas, y tenían todo esto, y no nomás empezaba el rey y Jezabel, que era la esposa del rey, que estaban allí. Tenían, imagínense, 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Acera, y estaban como si nada, viviendo como en los tiempos de Noé, que todo está bien, que no hay nada, casi algo similar a lo que está pasando ahora aquí en Estados Unidos. Ves lo que está pasando políticamente, lo que las leyes están pasando, que el viernes acaba de pasar una ley que de los trans, de los niños, que ya hasta los quieren quitar a los papás si te opones a ellos o les dices algo, y dicen que está bien, y están leyes que están haciendo que pasen, y están diciendo que es bien, y la palabra de Dios dice que es malo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y podemos ver que en estos tiempos, entre más y mal, pero en la palabra de Dios dice que los tiempos se van a poner peores, mal y mal. Entre más mal va a crecer la maldad. Y esos son señales que ya viene el final del tiempo, se va a acabar, porque se están poniendo las cosas mal en peor. Y la palabra de Dios aquí, en estos tiempos estaba sucediendo eso, que estaban sacrificando a sus niños. Vamos a regresar otra vez acá a la historia, a Primera de Reyes, capítulo 18, el versículo 21. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Aquí les está hablando el profeta Elías a todo el pueblo.
Ya juntaron a todos en el monte Carmelo. Está el profeta Elías, está allí, dice, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? O sea, quiere decir que están como que sí están con Dios y como que no están con Dios. Y muchas de las veces así nos encontramos nosotros, aún los cristianos, estamos un pie con Dios y otro pie en el mundo. Amén. Y estamos batallando con un que sí, que me dejo llevar al mundo, lo que representa a la diosa Acera y Baal, que es todas las cosas que el mundo ofrece, el pecado, la perversidad, la maldad, la inmoralidad, o estoy con Dios. Entonces el profeta les está hablando, y más bien Dios nos está hablando a ti y a mí, diciéndonos: ¿hasta cuándo tendremos dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Dice: si Jehová es Dios, seguirle. O sea que tómenos una decisión a quién vamos a seguir. No podemos estar en medio de dos reinos. Estamos con uno o estamos con el otro. Jesús dijo: el que no está conmigo, en contra mí es. No podemos estar en el mundo y con Jesús a la misma vez. No podemos. Dice aquí: y si es Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Se quedaron callados, es más, convictados, ya no podían decir nada porque dijeron: no, pues es que es palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene una manera de agarrarnos y penetrar hasta lo más profundo de nuestra alma y discierne nuestros pensamientos. Todo lo que hay nos lo revela la palabra de Dios. Y aquí está este profeta retando al pueblo que tome una decisión a quién va a seguir, y a la misma vez está reunido con todos los falsos profetas de estos dioses. Entonces la pregunta es: ¿a quién voy a seguir? ¿Al mundo? Lo que representa el pecado, lo que presenta Baal, el poder, lujuria, el poder, que querer tener poder, autoridad para poder y deshacer, o a Dios. Entonces este pueblo se quedó completamente callado, no hallaba qué decir. Estaba: bueno, pues si tengo todas las comodidades, estoy poniéndonos en los pies de los israelitas, pensando cómo estarían pensando ellos, pues tengo todo lo que la carne quiere. Tengo poder, tengo relaciones, el mismo rey está con esta religión, el mismo rey y su esposa aprueban, tienen más profetas, nomás queda Elías, está solo. Y muchas de las veces nos dejamos llevar para donde va todo el mundo, donde hay más gente, que al cabo todos lo están haciendo, a cabo es normal, y nos dejamos influenciar por las demás personas a tomar el camino equivocado, como lo hicieron estos israelitas. Les pasó lo que Sansón se dejaba llevar por las filisteas. Le llamaban su atención, a lo mejor estaban muy bonitas las filisteas, que las miraba y se dejaba llevar por la carne. A lo mejor también le pasó a estos israelitas, se dejaron llevar por esos templos paganos donde había mucha libertinaje y había mucha prostitución, y todo era bien y todo estaba como, no había problema. Hasta que manda Dios a Elías. Podemos ver aquí cómo Elías, voy a leer el versículo del 18 del 22 al 24. Elías volvió a decirle al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Denos pues 2 bueyes, escojan ellos uno, y contenerlo en pedazos, y pongan sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé otro buey y lo pondré sobre la leña, ningún fuego pondré debajo. Invocar luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió:
bien dicho. Ok, ya les está dando una salida, ya está el pueblo, ok, aquí vamos a ver quién es más poderoso. Y muchas de las veces así estamos como este pueblo, queremos ver señales, queremos ver que Dios nos bendiga grandemente, queremos que milagrosamente nos aparezca un dineral en nuestra banca de cuenta de bancos, que todo esté bien, que nos llegue una super herencia, así queremos estar muchos. Que de repente aparezca y veamos el poder de Dios, la bendición de Dios en nuestra vida, igual que este. Y porque muchas de las veces estamos incrédulos como estos israelitas que están aquí. Amén. Como no vemos las bendiciones rápido de Dios, empezamos a cuestionar el poder de Dios. ¿Es verdadero Dios? ¿Realmente está conmigo? ¿Realmente me va a bendecir? ¿Por qué estoy como estoy? ¿Por qué estoy batallando tanto? ¿Por qué hay estos problemas en mi familia? ¿Por qué esto? Y nos agarramos de tanto y tanto y tanto cuestionando el poder de Dios, que dejamos de creer en Dios porque nos enfocamos en los problemas en vez de ir con Dios. Es algo muy importante que debemos de reconocer. Aquí Dios les está dando una oportunidad al pueblo. A la misma vez está retando las fuerzas ocultas. Esta es una guerra, una batalla que se está llevando a cabo. Todos los israelitas no se dan cuenta, pero Elías está retando a las fuerzas de oscuridad. Las está retando públicamente, él solo, contra 850 profetas. Imagínense, él solo está contra 850, es un ejército de profetas malvados. Imagínese usted que se parara contra 850 profetas, gente endemoniada que practica mucha maldad. Es gran valentía que tiene este Elías. Si muchas veces con enfrentar a otra persona en veces corremos, ahora imagínese dar frente al rey y a todo su ejército de profetas que tiene. 450 de Baal y 400 de Acera. Voy a continuar leyendo el 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey, preparadlo vosotros primero, pues que sois lo más, invocar el nombre de vuestros dioses y no pongáis fuego debajo. Ellos tomaron el buey y que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. En tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritar a alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va en camino, o tal vez duerme, hay que despertarle. Este Elías se estaba burlando de ellos. Los estaba dando, como dicen en México, les estaba dando carrilla. Se estaba burlando de su dios Baal. Se estaba dándole allí enfrente de todo el pueblo. El 28 dice: ellos clamaban grandes voces y se sajaban con cuchillos y lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre sobre ellos. ¿Sí ven lo que está pasando? Son gente diabólica que se están cortando, se están haciendo rituales, están clamando al nombre de Baal y Baal no les responde. No tiene poder. Por eso el profeta de Dios se burla de ellos. Y al leer y al meditar esto también me pongo a reflexionar. Cuando yo enfrento un problema, cuando yo enfrento algo, ¿qué es lo primero que hago? Si estoy enfermo, voy a consultar a un especialista a ver qué me dice el especialista, a ver qué medicina me da. Muchas de las veces no, pues estoy esperando a ver qué me dice el especialista y que me va a recetar esta medicina y que me va a recetar esto otro.
O si tengo problemas financieros, ay, veo, a ver cómo veo, a ver en dónde puedo empezar a hacer recortes, a ver qué no pago, a ver qué. O tengo un problema y ahí estoy, tengo un problema en el trabajo, no, pues si hablo con mi mayordomo, a lo mejor puedo acomodar las cosas, al cabo ya hablé y cuando tratamos de hacer las cosas y no invocamos el nombre de Dios, no pasa nada. Amén. Porque estamos invocando a nosotros mismos. A Baal de este mundo. Pensamos que por nuestros propios méritos, por nuestra propia sabiduría, vamos a encontrar solución a los problemas. Amén. ¿Cuántas veces no nos enfermamos y en vez de aclamar a Dios, aclamamos al doctor? Oiga, doctor, usted es el especialista, dígame qué es lo que va a pasar. Oiga, doctor, ¿y qué me decir ir a hacer o no? Oiga, doctor, esto, y oiga, y esta medicina sí, y empezamos a hacer y cuestionar y poner nuestra fe en otras cosas que no es Dios. Y eso nos pasa a muchos, a creyentes, cuando debemos de aclamar a Dios. Amén. Él es el único que nos puede escuchar. Él es el único que tiene poder. Aquí vemos a esta gente, todos estos paganos. Me imagino cuántas cosas no le han hecho a Baal. Sacrificios, sacrificaban a sus niños y no les podía hacer que prendiera un fuego para quemar su holocausto. Se cortaban y no les contestaba. Estaban avanzando desde la mañana hasta mediodía. Estaban haciendo un show. Allí cantando, bailando, zarandeándole, hasta danzas han de haber tenido allí, me imagino, cortándose, haciéndose ritual. Me imagino que el brujo de los más brujos, porque han de tener brujos y los más expertos, más que los más expertos decían, a ver, a lo mejor yo, no dice la Biblia, estoy como dicen paraphrasing, estoy poniendo cosas, imaginándome, si estaría yo, ¿qué estarían haciendo estos brujos allí? Pues lo normal dice, no, pues tú que eres más experto, órale, tú ponte a hablar, órale, tú saca como dicen en el mundo, tu juice card y háblale a Baal. A lo mejor a ti sí te escucha, tú eres el líder de todos los profetas falsos. A ver, ahora tú, no, pues que no, ahora yo y acá. Y Baal no contestaba. Elías se burlaba de ellos, porque sabía que no iba a contestar. Este era un reto del poder de Dios contra las fuerzas de la oscuridad. Un reto públicamente que lo estaba haciendo enfrente de todo el pueblo para que todo el pueblo pudiera ver el poder de Dios. El versículo 29 dice: pasó el mediodía y ellos se fueron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien escuchase. Y el versículo 30 dice algo muy importante, que aquí habla el profeta de Dios. Miren lo que dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Es algo muy importante. Dios tenía un altar Jehová y estaba todo arruinado, abandonado, dispersido. Y Elías dice algo, le dice: vengan a mí todos, vengan para que vean, vengan para enseñarles algo. Ya que se arrimó, es lo mismo que nos dice Jesús: vengan a mí todos los que están cansados, trabajados y tribulados, y yo los haré descansar. Amén. Es lo mismo que dice Jesús: vengan aquí. Elías los está llamando que vengan al altar de Jehová que estaba todo arruinado. Y empieza a restaurar el altar, empieza a construir. Y es lo que muchos de nosotros tenemos que empezar a hacer, a reconstruir nuestra relación con Dios, porque hemos dejado que el pecado, que la desobediencia, que el mundo destruya el altar de Dios en nuestra vida.
Hemos dejado que el mundo infiltre nuestro corazón con pensamientos malos, pensamientos de maldad, que hemos descuidado el altar de Dios en nuestro corazón. Por eso les dice, vengan aquí, todos vengan, y empieza a levantar. Y lo que dice el 31, el versículo 31 dice, tomando Elías 12 piedras conforme al número de las 12 tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y puso sobre la leña. Y dijo, llevar 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacer otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora del holocausto, de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, voy a parar allí. Quiero que visualicen, haga de cuenta, Dios es tan grande que nos da una historia, nos da esta historia para que usted se pueda imaginar y la pueda revivir en su mente. Lo que está pasando aquí. Usted póngase a mirar como si estuviera viendo una película. Está el profeta Elías contra las fuerzas de oscuridad, que son 850 profetas de maldad, contra un rey, contra un reino, y está el pueblo de testigo. Entonces ya les dio oportunidad a los de la oscuridad, que no pudieron hacer nada. Les demostró que no tienen poder, que no tiene poder Baal, que no tiene poder Acera, que todo lo que practican, todas sus creencias son vanas, no sirven de nada. Están siendo retados públicamente. Eso lo digo porque muchas de las veces el enemigo nos va a querer retar públicamente, y muchas de las veces los creyentes nos dejamos llevar y no decimos nada y no nos paramos por lo que es la justicia y la verdad. Tenemos que empezarnos a parar por lo que creemos que es la palabra de Dios. Y vemos aquí, y luego les llama a este profeta, les dice, vengan todo el pueblo, acérquense a mí, miren lo que va a pasar. Y no nomás agarra la leña, sino de pilón le echa agua al holocausto, a la leña y al buey que había preparado. Y imagínense lo que está diciendo la gente, pues si aquellos que sacrifican tantos niños, que está todo el pueblo, no pudieron hacer lumbre, y han de haber visto a Elías que estaba solo, se han de haber quedado, bueno, ¿qué va a pasar? Y vemos aquí lo que continúa, que cuando llegó la hora del holocausto, Elías dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Aquí les está dejando saber al pueblo que este reto Dios lo mandó a que lo hiciera. No llegó con una trompeta diciendo, vengan todos, Dios me mandó a hablarles. No dijo que vengo aquí, no. Él llegó calladamente, llegó primero con el rey, le dijo, tú eres el rey, reúneme a toda la gente, tú te has desviado, has turbado a Israel, los has llevado a la idolatría, los has llevado, júntame, tráete a todos tus profetas y tráete a todo el pueblo y te veo en el monte Carmelo. Retó al rey. Me imagino que cuando el rey fue retado ha de haber dicho, no, hasta aquí ya se te acabó tu corrido, te vamos a agarrar, te vamos a destruir públicamente y vamos a acabar contigo, ha de haber pensado el rey. Y reunió todos y están allí, y ya está aquí Elías, que fue mandado por Dios a hacer esto. Y allí les empieza a revelar, porque dice,
que yo soy tu siervo y por tu mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Vio el propósito? Cómo Dios tuvo misericordia de todos estos israelitas. Cómo Dios extendió su perdón y su misericordia, que estaban revolcados en la idolatría, en sacrificando a sus hijos. Dios les extendió su mano y les dio una oportunidad para que se arrepintieran y volvieran a Dios. Y se los enseñó con hechos. Y así nos ama Dios a ti y a mí, que nos da una y otra oportunidad, que recapacítenos y búsquenos a Dios. Mientras, dice un pasaje, buscar a Dios mientras puede ser hallado. Porque cuando no buscamos a Dios y nos dejamos llevar, pueden pasar graves cosas, hasta separarnos de Dios y quedarnos perdidamente perdidos de Dios. Y el versículo 38 dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto de la leña, las piedras y el polvo, aún lambió el agua de la zanja. Imagínense todos los israelitas lo que miraron. Miraron el poder de Dios manifestarse enfrente de ellos. Invocó a Jehová 2 veces, dijo: respóndeme, y respóndeme para que vean todos estos, porque Dios quería hacer este milagro para que se arrepintieran y volvieran su corazón a Jehová. Y Dios va a hacer cosas y nos va a dejar desviarnos, pero va a hacer algo grande para hacernos volver a Él. Una vez escuché, cuando recién me hice cristiano, una vez me dijo un hermano cristiano hace muchos años, y me dijo: esto de creer en Jesús está fácil y está complicado a la misma vez. Estás aquí y vas a terminar acá. Te puedes ir derechito sin batallar, o te puedes ir por el detour que te va a llevar al mar, al desierto, y vas a andar vagando y vas a llevar una vida que no te la vas a acabar, y al final vas a terminar acá. ¿Te vas derechito voluntariamente o lo haces batallando? Entonces muchas de las veces nos gusta batallar, nos gusta andar vagando por el desierto, nos gusta andar nadando entre la basura, entre la cochinada, y es cuando vienen cosas no agradables a nuestra vida, cuando simplemente tenemos que seguir a Jesús. Amén. Sin tener que pasar tanto dolor y sufrimiento. Imagínense lo que estaban sintiendo los israelitas cuando miraron el poder de Dios. Cuando sintieron el profeta que les hablaba, me imagino que han de haber sentido la presencia de Dios, porque miren lo que dice el siguiente versículo 39: y viendo todo el pueblo se postraron, se hincaron, vieron el poder de Dios, se hincaron, se postraron, y dijeron: Jehová es el Dios. No dijeron es Dios, es el Dios, el poderoso, el omnipotente, el que todo puede hacer, el que no hay nada imposible para Él. Amén. Jehová es el Dios, amén, el único Dios, el que no hay nadie que le llega a Jehová de poder. El Baal no pudo, nadie puede con nuestro Dios. Por eso le dice: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Quiero que sepa algo, que nosotros servimos a Jehová el Dios. Amén. Que no hay nada imposible para Él. Amén, amén. Que todos los que practican la maldad, la perversidad, la oscuridad, se les va a llegar su día. Están porque Dios lo ha permitido, hasta que Dios dice: hasta aquí llegates. Porque mire lo que dice el versículo 40. Entonces Elías les dijo: prender a los profetas de Baal, que no se escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de
Sison, y allí los desgolló. Se les acabó, como dice en el corrido. Me imagínense lo que han de haber sentido los profetas en medio de toda la gente cuando grita Elías, después de haber visto el milagro, el poder de Dios, y después de haber visto cómo la gente se postró a alabar a Dios, y luego que grita el profeta, agárrenlos, y que se deja ir todo el pueblo ya en obediencia, ya todo, ya no les quedaba más que obedecer al profeta, porque les había dicho, para que sepan que yo soy tu siervo. Los agarraron y terminaron con todos esos falsos profetas. Quedaron todos degollados allí. Y podemos ver cómo Dios transforma los corazones y los hace volver a Él. Hay algo que en esta historia, Elías no estaba solo. Elías estaba acompañado de Dios. Amén. Amén. Igual que tú y yo y toda persona que ha recibido a Cristo Jesús, no estamos solos. Jesús siempre está con nosotros donde quiera que vayamos, donde quiera, cualquier situación que estemos enfrentando, Jesús está con nosotros. Amén. Gloria Uno a de Dios. los nombres de Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús está donde quiera que vayamos. Cuando estamos enfrentando un problema, Jesús está allí. Cuando estamos enfrentando una enfermedad, Jesús está allí. Cuando estamos enfrentando un ejército de maldad, Jesús está allí. Yes. Amén. Amén. Y muchas de las veces no lo miramos, nos da miedo. Cuando estamos enfrentando problemas económicos, estamos todos asustados, que qué voy a hacer, y que hay, y ahí andamos todos asustados, acobardados, pensando, teniendo temor al mañana, y cómo le voy a hacer, cuando allí está Dios disponible las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dolores de cabeza, dolores de estrés, preocupaciones nos pudiéramos evitar si empezáramos a reconocer a Jesús todo el tiempo con nosotros? Amén. Amén. Nos pudiéramos quitar muchos dolores de cabeza, muchas preocupaciones, si reconociéramos que Jesús está siempre con nosotros. La palabra dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que el día que aceptamos a Jesús vino el Espíritu Santo a morar en nosotros, y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cómo he estado construyendo el templo de Dios? ¿Está tumbado como estaban estos de los israelitas? ¿O es tiempo de empezar a construir y edificar sobre él? Quiero decirte que Jesús está siempre con nosotros. Quisiera que fuéramos a Romanos capítulo 8. Aquí nos habla la palabra de Dios, una verdad tan profunda que cuando leo esto me pongo a pensar, wow, miren los privilegios que tenemos por tener a Jesús en nuestra vida. Y del Romanos capítulo 8, del versículo 38 en adelante. Y en Romanos capítulo 8, aquí está hablando el apóstol Pablo, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún Él también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Cuando tienes un problema, ven a Jesús. Él es el que intercede por nosotros, que está a la diestra de Dios. Está el Padre y está Jesús allí. Por eso venimos: Padre, vengo aquí en el nombre de Jesús, que me ayudes con esto que estoy enfrentando. ¿Cuántas veces fallamos en hacer esto? Pensamos que por nuestras propias habilidades, pensamos que por los médicos inteligentes, que son cirujanos profesionales, cuando aquí está la clave. Tenemos que venir a Jesús, que es el que intercede. Amén. El que hace caer fuego del cielo, el que hace lo invisible visible.
Mire lo que dice el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Tribulaciones, que sean enfermedades, que sean cosas que no son agradables, que estemos en angustias, que estemos en persecuciones, que tengamos hambre, que tengamos desnudez, que estemos nuestra vida en peligro, que hay alguien que tiene una espada, un ejército que estamos enfrentando. Somos más que vencedores en Cristo Jesús que nos ama. Dios está con nosotros. Elías sabía eso, por eso no tuvo miedo a enfrentar los 850 profetas falsos. Él tenía la confianza que Dios estaba con él. Si Dios me manda, yo lo voy a hacer. Y muchas de las veces nos falta ser como Elías, ser valientes y tomar la victoria que Dios nos ha dado, porque somos más que vencedores. Amén. Muchas veces decimos, no, pues que la carne es débil. Oh, que no puedo, que este pecado me está ganando. Oh, que no puedo cambiar. Oh, que estos deseos. Y hacemos excusas y excusas y excusas. Y se nos olvida este versículo, que ante todas estas cosas somos más por vencedores por medio de aquel que nos amó. El cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, de la protección de Dios, de ser más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. No hay excusa. No hay excusa. Somos más que vencedores. ¿Qué dice la Escritura? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y Dios nos da una y otra oportunidad. No sé dónde estás ahorita, cómo andes en tu caminar, eso Dios lo sabe. Pero si hay que tomar decisión, hay que escoger seguir a Dios, seguir a Jesús, que Él es el único que nos da la victoria. Amén. No nuestro dinero, no nuestras habilidades, no nuestro trabajo, no nuestra inteligencia, sino Jesús, que es el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No importa qué problema estés enfrentando, si no estás enfrentando nada, alabado sea el Señor, pero si el día de mañana empiezas a enfrentar algo no agradable, una tribulación, acuérdate que somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Amén. Dios no nos va a dejar abandonados, no nos va a dejar tirados en el suelo, no nos va a dejar que nos pisotee el enemigo. El enemigo nos pisotea y nos aperrucha porque nos dejamos llevar por él. Y lo obedecemos, y ya después de que lo obedecemos nos agarra como piñatas. Amén. Pero Dios, Jesús, nos da la victoria. Amén. Nos da la victoria para ser más que vencedores. Dice la palabra que para que todo lo que tu mano toque prosperará. Amén. Cuando pones a Dios primero. Amén. Dios hizo el milagro con los israelitas para hacer volver el corazón de ellos a Dios. Y es lo mismo que muchos de nosotros tenemos que hacer: regresar a nuestro primer amor. Quisiera que fuéramos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 4 y 5. Le está escribiendo a la iglesia de Efesio. Y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras.
Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y no, si no te hubieres arrepentido. Tenemos que regresar a nuestro primer amor, a Jesús. Si no lo hemos estado poniendo primero, es tiempo de empezar a ponerlo primero. Amén. Porque Él es el único que nos puede dar la victoria. Él es el único que nos hace más que vencedores. Él es el único que nos ayuda a permanecer frente a un ejército y derrotar al enemigo, así como lo hizo Elías. ¿Usted cree que el rey Acab, cuando el profeta Elías lo retó y le dijo, reúneme todos tus profetas, a tus 850 profetas y todo Israel, ¿usted cree que él pensó que los estaba reuniendo para que fueran todos degollados y derrotados públicamente? No. Y vemos cómo Dios trabajó y usó, y entre su propia maldad de ellos allí quedaron todos. Nuestro Dios tiene poder para darnos la victoria. Amén. Elías solo acabó con todos ellos con el simple hecho de que estaba obedeciendo a Dios. Amén. Hay que obedecer a Dios y hay que regresar a nuestro primer amor si no hemos regresado. Si estamos fríos o calientes o tibios, Dios no quiere tibios ni quiere fríos, quiere que estemos calientes para el Señor, que lo busquemos con todo nuestro corazón. Si sentimos que hay algo que no está bien, hay que clamar al Señor y pedirle que enciende ese fuego en nosotros para buscar de Dios, para clamarle a Él y para poderle servir. Y es todo lo que tengo por ahora, hermanos y hermanas. Espero que haya sido de edificación. Y vamos a ponernos de pie a orar. Quiero pedir que si hay alguien que quiere una petición, podemos orar por usted ahorita.